con más detalles al respecto. Avanzamos en nuestra mañana informativa. Les contamos que Avengers Endgame sumó un nuevo récord a su lista de éxitos, convertirse en la película más vista en la historia de nuestro país. Ya son más de 2.842.000 personas las que han presenciado la película en menos de un mes desde su estreno. ¿A qué se debe este fenómeno? Lo queremos analizar junto a Jorge David, conocido Dr. Zombie, académico además de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Te preguntaba fuera de cámara, ¿cuántas veces has visto la película ya? 3. 3 veces, yo una sola. Pero ¿qué justifica el éxito de Avengers Endgame? Uy, es una pregunta muy larga que tiene que ver con muchas aristas. Es una pregunta bastante directa también. A ver, entendamos primero que es una película que consolida 10 años de tradición cinematográfica en el cual se ha experimentado de una manera similar a la que ocurre en los cómics. Kevin Feige, el productor general de la película, junto con Avi Arad, hace 10 años, 11 van a cumplir este año, decidieron recuperar los derechos de los superhéroes Marvel que habían vendido antes de la quiebra y empezar a tratar de ellos como propio estudio, tratar de realizar las películas de superhéroes que la tecnología hoy permite realizar, con la fantasía que uno puede creer gracias a la tecnología digital. Antaño una película de superhéroes tenía que tener un arraigo más realista porque los efectos no permitían generar todas las cosas que hoy día digitalmente podemos generar. Entonces era poco creíble tener una historia de este tipo en la pantalla. Superman rompió ese eco, pero Superman está escrita por Mario Puzo, que es el padrino, Sí, no sé. y Richard Donner. Y claro, el Superman instituye el canon de cómo van a ser las películas de superhéroes, pero de ahí en adelante es difícil ver una película de esta magnitud de épica, donde se cruzan todos los superhéroes después de estar unidos y concatenados en 22 películas durante 10 años. Lo que significa que los niños que tenían 5 años, hoy tienen 10. O sea, perdón, hoy tienen 15 años. Claro. Los papás que lo vieron con los niños cuando tenían 25 años y ya tienen 35, es una generación completa la que ha crecido con personajes que han ido creciendo a través de diversas películas, creando un universo, una cosmogonía, como quien crea una religión. De hecho, hay muchos autores, como el caso de Grant Morrison, que habla de que los superhéroes son hoy en día las cosmogonías modernas, la forma en que contamos los relatos y hablamos de las virtudes. Por ahí alguien me decía que esta película, más que una cinta propiamente tal, es una experiencia al final, que es el término de una saga, digamos, Sí, pero al final se constituye, y guardando las proporciones, con lo que fue en su momento la última película de Harry Potter, digamos, de que hubo gente que durante mucho tiempo la siguió buscando un final, y que con esto podría ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que la épica tiene esa cualidad. La épica tiene esa cualidad, que es, claro, uno conlleva, crece y crece con el héroe y con el mito del héroe que está detrás. De ahí esta idea de la cosmogonía y todo el tema. Ahora hay que mantener también la premura de los años. Harry Potter fue un hit literario mundial desde los 90 en adelante, y cuando se hizo película tenía 10 años de proporción como fenómeno, y ha seguido creciendo posterior a la realización de la película. Los superhéroes existen desde 1930, 40 en adelante, y Marvel Comics con estos nuevos superhéroes existen desde 1960, entonces estamos hablando de que 50 años de historietas creó un fandom bastante grande a nivel mundial que sirve de suelo para cuando se estrena una película de superhéroes de Marvel, que después va a permitir que se amplíe aún más en el género cinematográfico. Sí, pero acá también parece que se crea una nueva historia, digamos, que no tiene precedente literario, en el fondo. Ni literario, a ver, tiene referencias literarias a los cómics, pero tiene, ¿cómo es esto? No existe, a ver, lo que pasa con Endgame es un punto histórico en la historia del cine. Entendamos que esta es como la Ben-Hur de las películas de superhéroes. Como el Cecil B. DeMille de las películas de superhéroes. Primero porque es una superproducción, nunca antes había reunido un casting de esta magnitud, donde si la película cuesta $300 millones, créanme que el 80% es sueldo. En serio, o sea, tener a Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson es algo bastante importante, que es gente que ya suma audiencia en la sala de cine. Si esta audiencia los ha venido siguiendo porque los personajes que ellos representan durante tantos años, más aún va a llegar. Pero lo importante que hay que recordar aquí es que esto es un hito. Este es un hito que primero conlleva la primera vez que una franquicia reúne alrededor de 22 películas para terminar una saga que se extiende por 10 años. Es un hito porque no solamente esto se disfruta en la sala de cine, tiene que ver con un 360 general. Hay series de televisión que tienen que ver con el universo Marvel, hay juegos que tienen que ver con el universo Marvel, hay información que ha generado expectativas y teorías. Es el efecto Game of Thrones. La gente quiere saber que la historia termina bien por las expectativas que ellos han formado. Y con un presupuesto como el que tiene una superproducción de este tipo, obviamente tiene o se le exige que cumpla con esto. Ahora, ya que mencionas a Game of Thrones, a Juego de Tronos, a diferencia de la serie de televisión,
acá parece que la Hay gente que la ha ido a ver hay satisfacción. ha quedado más conforme, digamos, con el final. Yo defiendo el final de Game of Thrones, ¿eh? Yo defiendo, es un final muy inteligente. Después si quieren nos metemos allá. Pero siendo honesto, claro, acá hay una satisfacción completa. Y es que Disney no se va a permitir fracasar en una de las franquicias de las cuales es propietario un 100%. Ellos compraron el cómics Marvel, compraron la editorial completa para poder recuperar y tener la franquicia de estos superhéroes. No, y además que esto, el capital. Sin ánimo de insistir en el tema de los spoilers, digamos, de matar la sorpresa allí, esto continúa definitivamente. Sí, o sea, no, la película hacia el final continúa con algunos personajes, con algunas historias que prometen tener nuevas aventuras. Sí, hay que quitar ese mito. La hija de un amigo, de una amiga, perdón, estaba muy triste porque pensaba que como había muerto Stan Lee, no iban a ver más películas de los Vengadores y esto venía siendo el fin de los Vengadores. Claro. Primero las películas de Stan Lee dejó de escribir los Vengadores en el 70 y de ahí todos los guiones son de otros millones de personas. Particularmente Endgame está basado en un escritor que se llama Gene Starlin. Por lo tanto, vienen más. Lo que viene ahora son unos nuevos Vengadores, como pasan los cómics. Son nuevos Vengadores donde va a estar Doctor Strange, donde va a estar la Capitana Marvel, en fin, hay un paso de posta acá. Claro. Y tienen que entender que este género en los cómics tiene, ¿cuánto? 80 años, y este recurso de unir la historia de los crossovers, tie-ins, como se llaman, existe también como fórmula comercial para la editorial hace mucho tiempo. El western dominó el cine durante un promedio de casi 15 años. El peplum, que es este género de las películas romanas como las conocemos nosotros, dominó el cine también casi lo mismo y eran súper grandes producciones. Para el género de superhéroes tienen que entender que gracias a la tecnología es como que se vino a quedar y puede ser ampliado y continuado hasta que los guionistas sepan a seguir haciendo bien las cosas. No, y particularmente en este caso son realizaciones, en el fondo son obras que se disfrutan más en la pantalla grande e incluso gigante que en el televisor, en definitiva. Me ¿no? encantó, me tiraste una comita ahí muy interesante, un Hansel y Gretel, una amiguita para hablar de algo. Dijiste la cultura del spoiler. La cultura del spoiler recién parte como tal digitalmente en el 2000. Antes de eso la gente tenía, la película se comentaba boca a boca, Claro. y esa era como la viralización era el boca a boca, y se demoraba más en traspasar información de qué pasaba en una cosa. Bueno, u esto otra. viene de la mano también de la globalización, películas que se Exacto. estrenan simultáneamente en diferentes latitudes. Acá antiguamente recibíamos las películas con rezago de meses. A O veces. sea, no, de años. Y Bueno. ahí es súper importante entender esto, y qué bueno que lo hablemos porque así la gente va a entender por qué la cifra que tiene en el mercado chileno es tan relevante. Chile es un país donde la gente piensa que nos censuran las películas o que los grandes estudios, ¿cómo se llama esto?, son los dueños de la exhibidora, o que las películas no llegan porque Chile es un país que no tiene capacidad de cultura. Bueno, lo que realmente pasa es que tenemos una densidad poblacional baja, somos un mercado bajo de cine, somos solamente 17 millones de personas, al lado de una Ciudad de México, al lado de cualquier otra, que son de verdad supermercados de grandes superficies de consumidores de cine. Entonces, dentro de esa proporción de mercado, la tasa de nosotros deberá ser de un 10%, un 11% de gente que puede ir al cine normalmente 2 veces al año. 2 veces al año. Consideremos que si nuestros ingresos, el ingreso promedio del chileno, de lo cual no estoy muy conforme porque solamente un ardid, y tú y yo sabemos matemático, son de 600.000 pesos, la verdad es que el promedio de los chilenos debe tener un sueldo de 400.000 pesos. 400, sí, la mediana. Ir a la sala de cine son 30.000 pesos si vais en la familia, si vais en familia, y si vais en pareja van a ser 20.000 o 15.000, entre el consumo cabritas, que es donde realmente gana plata la sala de cine, y la película. Entonces pertenece a la canasta del lujo, y no toda la gente puede ir al cine. Entonces tener que decidir desembolsar 20.000 pesos en un presupuesto que tienes 400.000 pesos es un esfuerzo de lujo bastante importante. Entonces que el motor de compra sea justamente una película que te motiva a que 3 millones de personas de 17 que no van habitualmente al cine, irán 100.000, 500.000 personas máximo, estamos hablando que esto rebalsa a la gente normal que puede ir al cine, hace un esfuerzo por comprar el ticket y estar presente en este hito cinematográfico. Lo cual le da una valía mayor aún al hecho del estreno y a la cifra que llegó. Porque en el fondo motiva a la gente más allá del deseo de permanencia o supervivencia, que podría gastar esos 15.000 pesos en ir a comer. No, claro. Ahora, en este caso, ¿qué supermercado explica el éxito? Decíamos al comienzo, está el elenco, está la historia, está la cinematografía, pero también el tema que mencionábamos tangencialmente del spoiler, del revelar qué es lo que ocurre en la película. Tener Por que allí, verla corrientemente antes que te cuenten el final. Pero es que leí un par de críticos que decía el argumento, la historia, es solo una parte de la cinematografía. O sea, hay muchos otros elementos por los cuales una persona debiera ir o no ir a ver determinada película. ¿Cuánto han contribuido y hemos contribuido de alguna forma los medios al hacernos parte de este juego, digamos, de no revelar una parte
de lo que es una película. El misterio siempre va a ser mucho más tentador y la prohibición del misterio también va a ser una forma de tentar, es forma de aplicar un marketing inverso para poder generar la atención de la gente. Esto es lo que en internet la gente le dice el hype, la expectativa. Sí. Y claro, tienes toda la razón, todos nosotros somos parte de este ajedrez y nos mueven como peones al momento que nos empiezan a ocultar la historia o que al actor, o se enteramos que al actor tanto le entregaron parte del guión. O que hay una presión hasta social, digamos, Claro, para que no reveles determinados momentos de la película. que yo la respeto bastante, porque si yo pagué 6.000 pesos que me sale un ticket, lo que mínimo espero es vivir la experiencia colectiva de la sala de cine en total ignorancia para poder redescubrir yo la historia. Ahora la gente tiene que entender que también es súper importante que con los años, cuando las películas pasa el tiempo, las películas tienen que tener su peso por el argumento más allá de si tienen el truco o no tienen el truco. El efecto Night Shyamalan del sexto sentido. Que mucha gente dice que no ve de nuevo la película porque ya sabe cuál es el truco y se acabó el chiste. En defensa de Avengers Endgame tengo que decirles que como tiene 22 películas atrás y esta es una trama donde hay seguido los personajes, saber el spoiler no es tan revelador como vivir la experiencia del viaje de la historia. Claro. Ahora, Está más allá de quién muere o quién no muere. la película es buena por sí misma y se soporta en sí misma. Y eso también es un plus a la hora de decirle a la gente, o a la gente que vive la experiencia y que sale llorando de la sala de cine, porque todos salen llorando, decirles, vayan a ver la película porque la experiencia de vivir este altibajo de emociones está muy bien llevada, está muy bien contada, son muy buenos fabulistas. Decíamos, ha batido récords aquí en nuestro país. Y en el resto del público. En el resto del mundo está, sí, batiendo récords, pero el último dato que leí aquí del Hollywood Reporter habla de ventas totales a nivel global de 2.620 millones de dólares, que es muchísima plata, versus los 300 que costó hacer la película, que ya era mucha plata, pero Avatar todavía está arriba en 2.780 millones y hay Dale quienes, 2 semanas más y se acabó Avatar. es que hay quienes dicen que la proyección que tiene Avengers Endgame podrían hacer ¿De crecer? este fanatismo, digamos, a nivel global. No, olvídenlo, denle 2 semanas más. Les voy a dar un dato pequeño. En el mundo nosotros estamos en el otro lado del hemisferio. Nosotros vamos a comenzar las vacaciones y al otro lado también van a comenzar las vacaciones. En ambos casos, nosotros tenemos 2 semanas, ellos van a tener 2 meses. ¿Qué cree que va a hacer la gente cuando tenga plata y tiempo en la sala de cine? Avatar va a ser destronada este año, en poco tiempo más, no va a desaparecer. Lo cual también es bueno. Porque habla de que la motivación de la sala de cine, bajo ciertas reglas distintas a las anteriores, donde es necesario estrenar en un mismo día para todo el mundo, para evitar la piratería, donde es necesario empezar a ingresar nuevas tecnologías que no puedes tener en la casa, como el 4 Full K o en fin, para poder ir a la sala de cine, habla de lo saludable que está todavía la sala de cine, donde la superproducción está gobernando la sala de cine y donde en el fondo en el VOD o en el home theater o en la casa, en el consumo doméstico, demanda el streaming. Entonces, claro, estamos viendo que las plataformas se están empezando a hipersegmentar de acuerdo a su forma de presupuesto y eso habla de que la industria está sana, la industria está evolucionando, es un proceso de crisis con oportunidades de crisis. Entonces, claro, para nosotros es una excelente señal y para el resto de la industria es una excelente señal. Y para Marvel sobre todo. Sí. Ahora, en medio de este fenómeno global, multimillonario, ¿qué queda para el resto de la industria del cine? A mí me tocó justo de la semana de Avengers ir a ver el documental Dios, de un colectivo de realizadores chilenos, en una sala que me dio muchísima pena, porque el documental, a título muy personal lo que comento, digamos, está increíblemente bien realizado, narra, digamos, diferentes aspectos durante la visita del Papa Francisco a Chile, con una cámara crítica, con diversos documentalistas, digamos, que están detrás de todo esto, pero que evidentemente hay un esfuerzo, hay un colectivo, hay un grupo ahí trabajando que al lado de monstruos como este tuvo un impacto mínimo. ¿Qué queda para el resto? Tú que estás en escuelas de cine con jóvenes realizadores. Sí, y yo hago ese ramo, yo hago el ramo de marketing, entonces particularmente me toca explicarles lamentablemente esto. No se dediquen al cine, no, mentira. Busquen trabajo con corte y confección en otra parte. Esencialmente no se puede culpar a una superproducción por esto. ¿Por qué? El cine no es la sala de cine. El cine es la obra cinematográfica y el montaje detrás de ella. Voy a citar a Cuarón con Roma, que Cuarón dijo, cuando la gente de la Academia del Oscar le reclamó porque la película no había estado tanto tiempo en sala de cine, no había estado en sala de cine, Cuarón dijo, si yo estreno Roma en una sala de cine, la proporción de gente que la va a ir a ver me va a hacer perder dinero.
por la cantidad de copias, por el marketing que tengo que gastar, por todo eso. La forma en que puedo hacer que una película como Roma exista es a través de Netflix o a través de alguna plataforma de streaming. No es... A ver, el modelo cultural, socioeconómico, mundial del libre mercado es el que establece estas normas. ¿Cómo así? El acceso a la cultura es un lujo. La proporción de gente que tiene realmente acceso a la cultura, lo suficiente como para generar el interés de ver material distinto al de aventuras o entretención, y siempre ha sido así, desde la época del teatro, desde la época de la ópera. De hecho, Mozart fue famoso porque en el fondo bajó la ópera de manera popular al momento de cambiar el idioma a la ópera. Porque antes también pertenecía a la élite que tenían dinero y acceso a ello. Lo mismo acá, para poder ir al cine, considerando lo que habíamos hablado recién del ticket, es mensualmente es casi imposible. Entonces, mensualmente, que las exhibidoras de cine tengan películas de este tipo permanentemente 2 o 3 semanas no les permite pagar los costos de la infraestructura de la experiencia cinematográfica. Entonces, dependen de la superproducción. Entonces, el mercado tiene que buscar sus propias vetas y sus propios lugares donde exhibir este tipo de material para que siga existiendo. Salvo que haya políticas públicas como ocurre en Argentina o como ocurre en Francia, donde... Nosotros también tenemos ley de cuota. Acá hay ley de cuota y de hecho el Estado y las películas también se subsidian a la exhibidora con una cuota para exhibir, que es lo que le permite pagar la existencia del proyector digital. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Un fenómeno cultural? Es que no pueden existir las salas de cine si la gente no va masivamente a la sala de cine. Si el fenómeno cultural, o sea, para que yo le hable de Dios o le muestre el documental de Dios, tengo que tener gente que primero tenga la capacidad crítica de rechazar y estudiar antes de presentarse frente a la creencia. La gente, si es muy creyente o tiene un catolicismo bastante acérrimo, más alejado de la cultura y más cerca de la fe, no va a ir a ver una película que posiblemente lo va a poner en contradicho contra eso, prefiere vivir su vida en la ignorancia. Estamos en televisión, tú y yo sabemos que para que algo sea mayormente masivo, tiene que ser más banal. La banalización del contenido es más masiva, la profundización de un contenido es a nicho. Entonces, si empiezo a hablar de un documental es contenido de nicho, particularmente. Entonces, no me va a permitir llenar la sala de cine, no me va a permitir que exista la sala de cine y no va a permitir tampoco que yo pueda pagar los costos de estar en la sala de cine. Yo para estar en la sala de cine, además de hacer la película, no es como que cargo en un pendrive el archivo y voy a la sala de cine. Tengo que hacer un traspaso a DCP y ese traspaso tiene que tener una corrección de color que es bastante cara. Tengo que hacer una postproducción de sonido muy particular para que pueda ocupar bien la sala de cine. Si no voy a salir en la sala de cine, es como tener un auto último modelo, pero que el chofer tenga 90 años. No va a manejarse no va a ser al máximo su cumplimiento. Entonces hay una inversión también para el realizador de estar presente ahí. Y para el cine chileno, que en proporción es lo mismo en el resto del mundo, solamente que a nosotros nos afecta más porque somos 17 millones de personas. Las películas que están en el Oscar no las ve nadie en Estados Unidos. En proporción, mucho más público que nosotros estamos acá. Pero si tú haces una encuesta en Estados Unidos, las películas que están en el Oscar no son las películas masivas donde va toda la gente a la sala de cine. O sea, dicho de otra manera, Avengers Endgame probablemente va a llegar al Oscar por algunas categorías técnicas. Va a tenerlas. Pero ojo, Black Panther le abrió la puerta a Marvel para estar dentro de las nominaciones este año. ¿Por qué? Pero algunos lo explican por razones más políticas que cinematográficas, digamos. No lo sé. Porque, por ejemplo, el caso del efecto del Señor de los Anillos, y por favor, no denosten el Señor de los Anillos al lado de los superhéroes, porque los superhéroes tienen la misma proporción, historia y la misma mitología y gesta. Sería un error decir que el Señor de los Anillos que va a seguir siendo muy superior a los superhéroes tienen su propia gesta y su propio mundo de fantasía. No pertenecen a la ciencia ficción, pertenecen a la fantasía también. Entonces, al Señor de los Anillos, la cantidad de Oscar que se les dio fue cuando se terminó la saga, y fue porque el reconocimiento del trabajo titánico de unir estas 3 películas. En el fondo, la satisfacción de haber vivido la experiencia durante 3 años fue la que le permitió tener los 11 Óscares. ¿Pero tú ves a Avengers Endgame nominada a Mejor Película? No sé si Mejor Película, pero puede tener Mejor Guión Original, puede sacar un par de actuaciones. Entonces, ojo, no tengamos cuidado que nos puede sorprender. Nolan lo adelantó hace un año, Christopher Nolan dijo, ojo con Black Panther y ojo con lo que va a pasar con los superhéroes. Van a empezar a poblar las nominaciones y los premios. Y esa fue la razón también porque la mitad de la academia rechazó que existiera una nueva presea, un nuevo premio a la película más taquillera del año. Porque claro, porque en el fondo están obligando a Disney, porque seamos honestos, Disney ahora es todo, están obligando a Disney a que tenga que mejorar el estándar también de la exigencia cinematográfica del relato para poder estar dentro de las nominaciones, cosa de no tener que hacer que el Oscar baje, sino que Marvel suba. Y Black Panther abrió esa puerta, que esencialmente Black Panther es Hamlet.
es el guión de Hamlet. Muy bien, pues bueno, hay harto que seguir conversando respecto de cine. Muchísimas gracias por habernos No, acompañado gracias hoy por la día. invitación, Mauricio. Te Muy pasaste. amable. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Mañana Informativa.